Buen día, hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Damos gracias al Padre Celestial por su misericordia que se renueva sobre nuestras vidas a cada mañana. Damos gracias al Padre Celestial por un día más de vida. Hermanos, quisiera brevemente en este día comentar con ustedes algunos atributos activos de nuestro Padre Celestial, ¿no? Serían aquellas características, aquellos atributos que están en relación con su propia creación. Hacen parte de su esencia, pero también están en relación con su propia creación, con la creación del universo y con la creación del propio ser humano. O sea, aquellos atributos de Dios que llegan hasta nosotros, aquellas características que nos tocan, que se relacionan con su creación y con el ser humano, ¿sí? Y la primera de las características que quisiera hablar hoy de nuestro Padre Celestial es su omnipotencia. Somos hijos de un Dios todopoderoso, creador del universo. ¡Qué tremendo es eso! Nuestro Padre Celestial no es un soberano humano, no es un rey humano, ¿sí? O no es un dios como aquellos dioses griegos, romanos, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, creador del universo. Qué tremendo es eso, ¿no? Los invito a ir a la palabra de Dios porque, como dije ayer, la palabra de Dios explica la propia palabra de Dios, ¿no? La Biblia es la propia palabra del Dios, la palabra de Dios revelada a nosotros, ¿sí? Así tenemos ese privilegio de tener nuestra Biblia y de poder escudriñarla, leerla, meditar en ella, en esa palabra. Aprovechemos mientras eso sea posible. Ya en estos tiempos que vivimos, siglo XXI, ya hay muchos países donde no se puede leer y meditar ni predicar la palabra de Dios libremente, ¿no? Hay varios países donde la gente hace de todo para poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Para poder tener acceso a una Biblia, cosa que para nosotros es tan fácil aún en nuestros países, aquí en Uruguay, en Brasil. Demos gracias al Padre Celestial porque aún tenemos un acceso libre a la palabra de Dios. Los invito a ir allí al libro de Génesis, ¿sí? El primer libro de la Biblia, allí justamente en los versículos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Génesis 1, conocido por todos ustedes, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Qué tremendo esto. Hermanos, como seguidores de Cristo, como cristianos, debemos creer en estos versículos que terminé de leer, ¿sí? En que nuestro Padre Celestial fue el creador de todo el universo, ¿sí? Mediante la palabra fue creando todo el universo, como vemos aquí en el versículo 3 que dice, y dijo, sea la luz, y fue la luz. Qué tremendo es esto. Este Dios todopoderoso, creador del universo. Como cristianos no podemos dejar de dudar de eso, de que nuestro Padre Celestial es el creador de todas las cosas, de todas las leyes que pueden encontrar en la física, en la biología. Todo fue creado por nuestro Padre Celestial, perfecto, ¿sí? Eterno, como vimos ayer, ¿no? Un Padre eterno, un Padre perfecto, ¿sí? Que no tiene cómo mejorar. Los invito a ir para seguir con este concepto de que nuestro Padre Celestial es todopoderoso. Él mismo se presenta como ese Dios todopoderoso ahí en Génesis.
en el capítulo 17, en el versículo 1, ¿sí? Cuando él habla con Abraham, ¿sí? Leemos aquí la palabra de Dios, dice, Génesis 17, versículo 1 dice así, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué tremendo es esto, hermanos. Ahí en Génesis 17, versículo 1, yo subrayaría, hago un círculo ahí yo soy el Dios Todopoderoso. El propio Dios se nos presenta como ese Dios todopoderoso, que todo lo puede. Qué tremendo es eso. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Nuestro corazón no puede dudar de eso. No debemos, hermanos, como cristianos, tener duda de aquello que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si Él fue el creador del universo, ¿sí? Imagínense lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Cuando creemos eso, cuando creemos en que Dios todo lo puede, hermanos, abrimos un camino para que el Padre Celestial pueda mover nuestras estructuras, para que el Padre Celestial tome el control de nuestras vidas. Qué tremendo es esto, qué maravilloso es el Padre Celestial. Quisiera, hermanos, hablar de otra característica de nuestro Padre Celestial, ¿sí? De este Padre amoroso que tenemos nosotros, todopoderoso, creador del universo y de todas las cosas que conocemos. Pero también es un Dios omnisciente, un Dios que todo lo conoce, un Dios que todo lo sabe. Los invito ahí para confirmar esto e ir a la Biblia, al libro de los Salmos, ¿sí? Salmos 139, los versículos 1 y 4, ¿sí? Y veremos que nuestro Padre Celestial es un Padre que todo lo sabe, ¿sí? Omnisciente. Omni viene de todo y ciencia viene de conocimiento. Es un Dios que todo lo sabe. Leemos aquí las Sagradas Escrituras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 139, versículos 1, 2, 3 y 4 dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Qué tremendo es esto. Gente, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Dios todo está bajo el control de Dios. Dios nos conoce en lo más íntimo de nuestros pensamientos. Aún antes que hablemos, como dice aquí, antes que tengamos la palabra en nuestra boca, Dios ya conoce lo que nosotros pensamos y lo que nosotros vamos a decir. No hay cómo esconder nada del Padre Celestial. Él conoce tus pensamientos en lo más íntimo. Mismo a veces cuando hablamos de los cónyuges, ¿no? En la convivencia de los años uno aprende a conocer, ¿no? Nuestro cónyuge, pero mismo nuestro cónyuge no sabe lo más íntimo de nuestros pensamientos. Solo el Padre Celestial. Nada está escondido de su entendimiento, nada, no hay cómo esconder nada de Dios. Él nos conoce, Él sabe de nuestras necesidades, Él conoce nuestros deseos. Qué tremendo es esto. Somos hijos de un Padre que sabe lo que estamos pasando,
que sabe nuestros temores, que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestros deseos, porque como seres humanos tenemos necesidades, pero también tenemos deseos, y el Padre Celestial los conoce, ¿sí? Declaremos al Padre Celestial todo lo que tenemos adentro de nuestro corazón, ¿sí? Dialoguemos con el Padre Celestial. Él sabe de todo. Él no se ha olvidado de nosotros. Él no ha perdido el control de nuestras vidas. Él tiene el control de todo. Qué tremendo es esto, ¿no? Este Dios todopoderoso, todo omnisciente, que todo lo sabe, es un Dios también omnipresente. Está en todos lados. No hay como esconderse de Dios. ¿Cuántas veces como seres humanos a veces queremos escondernos de Dios? ¿Sí? Pero hermanos, les digo, no hay como esconderse de Dios. En la Biblia tenemos varios relatos de hombres que intentaron huir de la presencia de Dios. Pero Dios es omnipresente. Nuestro Padre Celestial está en todos los lugares. Está presente en todos los lugares. Qué tremendo. Les invito a seguir ahí en el Salmo 139, en los versículos 7 y 8, ¿sí? Que dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, y aquí, allí tú estás. Qué tremendo es eso. No hay cómo huir de la presencia de Dios. Somos hijos de un Padre omnipresente que está en todos lados. Y cuando dice aquí este pasaje que está en los cielos, pero también está en el infierno, ¿no? Acá habla del Seol, ¿sí? No está hablando de la gloria de Dios, ¿sí? Del Shekinah de Dios, ¿no? Está hablando de la presencia de Dios. No hay lugar donde podamos huir de Dios, hermanos. No hay cómo. Dios nos ve en todos los lugares que estemos. Dios sabe. Quizás a veces podemos esconder algo del pastor, ¿no? Este domingo escuchamos en la iglesia un testimonio maravilloso de un hermano que decía que hasta el año pasado, en verdad hasta este año, sí, hasta el año pasado, 2025, cuando el pastor iba a su casa, él escondía las bebidas alcohólicas que tenía, ¿no? Les digo, podemos esconder del pastor, podemos esconder de un hermano, ¿sí? Pero no podemos esconder nada de Dios, porque Él es omnipresente. Él está en todos los lugares. Qué tremendo es esto, hermanos, porque Dios es soberano. Qué tremendo es esto. Cuando reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, Él es soberano para gobernar toda su creación. Él es supremo, Dios supremo sobre toda su creación. Somos hijos de un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, omnisciente, que está presente en todos lados, de un Dios que es soberano sobre su creación. Hermanos, cuando aceptamos eso, cuando aceptamos que somos hijos de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo sabe, que está en todos lados, de un Dios que es soberano sobre su creación, sobre nuestras vidas, se abre una nueva puerta sobre nosotros. Se abre un nuevo camino en nuestras vidas, porque sabemos que dependemos del Padre Celestial. Ya no dependemos de nuestras fuerzas, ya no dependemos de otras personas, ya no dependemos de las cosas del mundo, sino que somos dependientes del Padre Celestial. Hermanos, en este día, este mensaje que quisiera dejar es que debemos reconocer esa soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Dice Dios creador del universo. Cuando aceptamos eso, cuando entendemos eso en el Espíritu, toda nuestra vida va a cambiar, ¿sí? Todo
cambia cuando aceptamos el Evangelio de salvación y de vida eterna con Cristo Jesús. Dios nos va a dar esa dirección nueva y vamos a abrir puertas para vivir las cosas nuevas del Padre Celestial. Ya no viviremos más en temores, en ansiedad, en angustia, en depresión. Cuando entendemos que somos hijos de un Padre todopoderoso, de un Padre soberano, ya no viviremos más en mentira, ya no viviremos más escondiendo cosas, sino que nuestra vida será un libro abierto, porque nuestro Padre todo lo sabe, de Él nada podremos esconder. Hermanos, los saludo en este día en la paz de nuestro buen Dios. Que vivamos, Señor, a cada día, que vivamos con la confianza que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios eterno, nuestro Dios todopoderoso, está con nosotros en todo lugar que vayamos. Él sabe todo sobre nosotros, nuestros más íntimos pensamientos, nuestras necesidades, nuestros temores. Reconozcamos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y la mano poderosa de Dios estará sobre nosotros y sobre nuestra familia. Hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Que la mano poderosa de Dios guíe sus caminos, en los caminos de verdad y de justicia y de amor. Amén. Los saludo. Que tengan un día bendecido.